Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos en la antesala del fin de semana con muchísimas informaciones y en tanto nosotros nos despejamos las dudas de cuándo, por ejemplo, vendrá Argenis, cuándo llegará al país, o cuándo nos darán razón de Quirinito, o cuándo el caso del abusador nos contará cómo anda, o si nos dicen si de verdad ya llegó al país para pedir cuentas o por lo menos revelar cuentas el otro capo Figueroa Agosto, o cuando nos digan cuándo se va a retomar el tema de los tucanos y muchos temas más de corrupción, o cuando nos cuenten de verdad muchas cuentas pendientes. En lo que todo eso ocurre, la gente está bastante entretenida con algunas informaciones, unas que son muy marcadas por el morbo, otras que son de verdad con muchas preocupaciones. Y además de todo eso que le hacía referencia a un modo broma, a un modo serio, porque son temas serios y pendientes. Ayer, con una risita de medio lado, veíamos a mucha gente hablar sobre el nombramiento del encargado del nuevo negocio, del encargado de negocios en República Dominicana de Estados Unidos, que alborotó y a muchos desató el morbo, a otros, por supuesto, le empezó a revolotear el homosexual que llevan dentro. Pero bueno, se trata de una persona con unas preferencias sexuales distintas, y eso para los homofóbicos en un país donde hay un terrible atraso porque no acaban de entender el porcentaje, que es el 10% de la población mundial que tiene un comportamiento o unas preferencias distintas. Eso es un hecho. Y entonces ahora le han aplicado la misma dosis desde un país que, como Estados Unidos, también ellos como país, el 10% de los norteamericanos no que se lo está uno inventando, sino según estadística, bueno, tienen una preferencia distinta. Eso, por supuesto, como habíamos tenido el caso del señor Brester, que había sido el embajador homosexual, con preferencias sexuales distintas, pero que además yo pienso, desde mi punto de vista, hizo un trabajo para lo que vino desde la responsabilidad de su gobierno extraordinario, creo yo. Muchos se quedaron entonces en la homosexualidad del ex embajador, mientras el señor ponía en aprietos a gente que, como el presidente Danilo Medina, lo puso a gaguear con el tema de la corrupción. Y ustedes recuerdan ¿cuál corrupción? Fue precisamente a partir de unas declaraciones del embajador. Mientras esto ocurre, señores, también hay muchas expectativas respecto al tema de la conformación de la nueva Cámara de Cuentas. Y pasar de esta Cámara de Cuentos, que no ha sido otra cosa que Cámara de Cuentos, que pasaría entonces a ser investigada. Bueno, pues hay muchas expectativas de gente que tiene ya preparado todo un dossier para que se empiecen a hacer las experticias respecto a la actuación de algunos estamentos e instituciones del Estado y personas y exfuncionarios también del pasado gobierno, que obviamente parece que no van a quedarse como frotándose las manos después de todos los cuestionamientos y de toda la opacidad con que manejaron los recursos del Estado, simplemente porque contaban con una Cámara que hacía buenos cuentos, y que hay muchos que no se tragaron y que simplemente de manera ordenada y como corresponde estarán entonces pidiendo a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, que ya serían en pocos días, ¿no?, que estaría conformada, las investigaciones de muchas instituciones y personajes, por ejemplo, y que se había quedado un poco como que en la especulación. Ustedes recuerdan, por ejemplo, todas las cosas que se decía desde la Secretaría Administrativa de la Presidencia. Ustedes recuerdan muchas preocupaciones desde otras instituciones. Yo creo que hay que hacer las auditorías del lugar para que todas esas dudas pues queden despejadas, ¿verdad?, respecto a todo eso. Y eso sería un gran tema y unas grandes expectativas para la próxima Cámara de Cuentas.
que en pocos días ya tenemos. El tema de los partidos políticos es otro de los temas del día de hoy, porque la información que nos da cuenta que el PRM y el Partido de la Liberación Dominicana serán los únicos partidos mayoritarios. Eso significa que todas esas entelequias, que todos esos despojos que se han estado disputando en los partidos políticos, ya no van a seguir entonces recibiendo como todo el dinero que recibían desde las costillas de nosotros. Ya esos ventorrillos que se formaban a sí mismos como unos ventorrillos, no puedo olvidarme a mi amigo y hermano Guido Gómez Mazara siempre referirse al glorioso Partido Revolucionario Dominicano y en lo que devino precisamente, porque él decía que su presidente, que en sus manos, de Miguel Vargas Maldonado, simplemente lo había reducido a un partido chiquitito para hacer grandes negocios. Y en efecto, muchas de esas entelequias que con mucho pesar, en lo que también devino las siglas del partido, del otrora glorioso Partido Revolucionario Dominicano, devino en una entelequia. Siempre cuento respecto al tema de los partidos y sus crisis, por supuesto. Porque a pesar de todo eso, yo sigo creyendo que los partidos aquí están en crisis. Y si no, vean lo que ocurrió con el Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de que ahora, bueno, obtuvo más del 5%, que es lo que dice la ley de partido, y por supuesto se coloca como partido mayoritario, que no la fuerza del pueblo. Mas eso no significa que no haya crisis en los partidos políticos. Y en el tratamiento del tema siempre hago la referencia de lo que ocurría aquí con el expresidente Joaquín Balaguer y con sus últimos días. Ustedes recuerdan cómo todos iban a pedir cuentas y a peregrinar en una especie de arrodillamiento y de abajamiento de los partidos políticos. Todos iban a la Máximo Gómez 25. Y siempre he creído incluso que Joaquín Balaguer se murió con su Partido Reformista Social Cristiano y arrodilló los entonces mayoritarios PRD y PLD. ¿Recuerdan? Y que ese partido reformista simplemente lo que dejó fue ese despojo que dio para mucho, para que se lo disputen entonces entre los partidos mayoritarios. Y estos que dirigentes políticos hicieran negocio a nombre de esos despojos que simplemente al mejor estilo de Joaquín Balaguer lo había dejado para eso. En eso devino entonces también el Partido Revolucionario Dominicano, sin hablar con toda la caterva, que son como 26 chinchorros, chimichurri. A mí no me importa, se ponen guapos cuando le hablan incluso de partidos minoritarios, muchos con intenciones buenas, algunos con intenciones buenas, otros con la pretensión simple de hacer negocios con el dinero que aportamos todos y cada uno de nosotros. Pero bueno, ahí está. En eso, de esa crisis de 1994, ustedes recuerdan, y lo que ocurrió entonces, que fue cuando se estableció, creo, los tripartidos. O sea, en ese tiempo era solamente el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano. A partir de ahí se incorpora entonces el PLD como partido mayoritario también. En fin, que ahí está el tema de los partidos y por supuesto, sin dejar de mencionar el caso de la apertura en medio de un aumento del COVID y que a partir de hoy entonces nosotros empezaremos a medir y empezaremos a ver el impacto que va a tener esa flexibilización de las medidas en términos del comportamiento de la gente, que hoy es cuando empieza. Decir con mucha preocupación también unas cifras estadísticas que nos hablan que en medio de la crisis sanitaria que hemos padecido en el último año, señores, aunque ustedes no crean y aunque para muchos, bueno, las cosas simplemente han fluido. El 56% de los empleados con salario mínimo quedaron en las calles. Si a eso se suma un casi 60% de personas que están vinculadas al trabajo informal, le suma ese 56% de gente que perdió su trabajo. Estamos hablando con una preeminencia de los que ganan menos de 10,000 pesos. Imagínense ustedes, ¿cómo creen que una persona? Es ya difícil pensar que una persona puede sobrevivir con un salario de 10,000 pesos. Y si encima de eso se suma entonces a esa legión de personas que ganan la vida de manera informal y que eso tiene un impacto en términos de la seguridad social, eso significa que las situaciones están bastante complicadas y que la crisis económica a consecuencia de la crisis sanitaria sigue creciendo y sigue siendo un desafío. Por tanto, señores, aquí hay que
tomar conciencia de cómo entre todos avanzamos y superamos todo eso. Tema que también ha causado mucha, yo digo, se ha visto con algún nivel de morbo, es el tema del caso del director del IAD, del señor Faña, con el tema de una agresión supuesta o real, no sé, ahora, después de cómo hemos visto que ha evolucionado este caso, donde una empleada había dicho que había sido acusada y que ahora resulta que entonces, y se había querellado incluso en la instancia pertinente, ahora retiró toda la denuncia y han empezado toda una cadena de especulaciones que van desde sí fue que recibió dinero, sí es que entonces, como habían insinuado algunos, tenía que ver con una cuestión puramente política para dañar, sí es que fue por cansancio, sí es por la exposición, señores, a la que también se somete a una persona cuando se habla de denuncias de este tipo, que al final del día no llegaron a mayores, yo digo mayores en términos de violación en caso de, pero el Ministerio Público decidió asumir y decidió mantener la acusación contra Faña, lo que me parece bastante importante precisamente por esa ola de especulaciones que se han desatado respecto al caso, cuando ha dicho la joven que había acusado que se retira, pero que se mantiene la acusación. Yo creo que es sano, es saludable respecto al caso, porque es un tema bastante delicado. Como delicado es que usted siga este canal de YouTube, pero además es más delicado que le dé like si le gustó la transmisión, que se suscriba si no lo ha hecho y que opine para que nos consolidemos en esta complicidad de comunicación. Soy Ivonne Ferreras.